Bueno, la presentamos a ella, es Luciana Civiles Martina. Lucy, más querida, ¿cómo estás, Lucy? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, bienvenida, primera invitada en vivo, así Sí, que me nervios a encanta. mil. ¿Sabes qué le faltó? ¿No trajo el violín? Menos mal. Mira, tenés razón. Encima recién llegada de la uni, de dar clases seguramente, porque La también próxima. tiene una faceta, justo como lo dijiste vos, es violinista. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo un Yo poquito. te lo adelanté, perdón. No, Te no, lo no, adelanté. es que lo viste así, viste, sos una visionaria. Sí, qué lástima. Bueno, no importa. No pasa nada, no pasa nada, porque en realidad, Lucy, tenés de todo, un poco, ¿no? Hacemos de todo un poco. Has hecho de todo un poco. Bueno, que nos cuentes un poco sobre quién sos vos. Digo, ya nosotros ya te pusimos todos panderetas, aplausos, todo, tenemos una emoción muy linda por ser la primera invitada en vivo. Que nos cuentes un poco qué labor desempeñas en la universidad, cuál ha sido tu recorrido. Y después vamos a ir indagando un poco más por ese lado artístico. Bueno, buenísimo. Bueno, yo soy bióloga, estudié en la uni la licenciatura en Ciencias Biológicas. Después continué la parte académica con el doctorado, el postdoctorado y ahora soy investigadora de CONICET. Y también actualmente soy subsecretaria de Vinculación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Y bueno, algo que ha unido todo el recorrido siempre ha sido el trabajo en educación, en comunidad, siempre en el equipo que integro, que formó parte del grupo de investigación en ecología acuática. Siempre decimos que la ciencia es colectiva, construimos conocimiento y lo comunicamos todo el tiempo con escuelas, con centros comunitarios. Y bueno, justamente eso ha llevado también a que esté en este rol hoy en la facultad. Que incluso desde que era estudiante empecé a participar en este tipo de actividades. Y bueno, y siempre el arte estuvo vinculado a estos espacios de distintas maneras. Así que creo que en ese recorrido puede surgir en distintas partes, de distintas maneras, o con distintos fines. Pero sí, actualmente también soy violinista, así que es una parte también de mi día a día. Siempre inspirada por la pasión, digo, ¿no? Porque cómo nació esa mini bióloga, que ahora también es violinista, que divulgadora científica. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tenés de esos primeros contactos con la ciencia, también con el arte? Uh-huh. Bueno, de chica a mí siempre me gustó mucho la naturaleza, siempre disfruté mucho de jugar afuera, de los ríos, de las sierras. Y también siempre hice muchos talleres de arte, de dibujo, de pintura. Siempre fueron cosas que me gustaron mucho, que me despertaron mucho interés. Y cuando iba a la primaria yo decía que iba a ser veterinaria, porque me gustaban los animales y viste, es como la imagen que uno tiene de quién puede trabajar con eso. Y después ya en el secundario fui a la escuela de agronomía, entonces como pensando en ese futuro, en esa carrera. Cuando fui a la secundaria empecé a participar en las olimpiadas de biología, porque tenía una profe de biología muy apasionada, como muy... que transmitía toda esa pasión por la biología, y ella estaba muy involucrada en las olimpiadas que se organizan acá en la universidad hace muchísimos años. Y entonces ahí me di cuenta que en realidad no era que yo quería ser médica, veterinaria, digamos, curar animales, sino que me gustaba toda la naturaleza y toda la conexión que hay entre distintos seres vivos, su relación con el ambiente, con nosotros como parte de esa naturaleza también. ¿Estudiaste aquí en Río Cuarto? Digo, ¿sos Sí, de la ciudad de Río Cuarto? Sí, soy de acá. Bien. Y estudié acá. Entonces, bueno, ahí como conocí esta carrera también, como esta posibilidad. Y bueno, y lo que fui haciendo, como el camino dentro de la carrera, la biología es muy amplia. Uno puede ir a lo largo de la carrera encontrando esos caminos que más te gustan. Con un profe que había sido mi profe en el secundario, que es profe en agronomía, del PITA, empecé a participar en un proyecto de voluntariado universitario
dando apoyo y acompañando como el proceso de niños de escuelas rurales en esa relación con la naturaleza, en conocer la flora y fauna local, con talleres que también eran muy desde el disfrute y desde interpretar esa naturaleza, pero no solamente de tener información, sino de ser parte, de vincularnos desde otro lugar. Y bueno, entonces como que todo eso me fue llevando también a lo que hago hoy, que es la ecología de ríos, estudiar en particular en mi caso algas y bacterias, hongos, protozoos, que son como animales muy pequeñitos, que viven adheridos a esas rocas, que son lo que nos hace patinar cuando nos metemos a los ríos, que no los vemos, pero que tienen una diversidad enorme y cumplen un montón de funciones en ese ambiente que muchas veces damos por sentadas o desconocemos. Claro. Y cómo abordar eso que no vemos, que es abstracto, que necesitamos un microscopio para verlo, fue lo que nos fue llevando también a pensar en el arte, en las representaciones desde el dibujo, la pintura, como una forma de descubrir ese mundo, de apasionarnos también como de esa diversidad que hay, que es microscópica, que no vemos y que es bellísima y que, bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver alguna vez. Entonces, mostrarlo, acercarlo, claro. Poner la lupa en esos lugares que por ahí pasan desapercibidos. Sí. Veía yo, tu trabajo final de grado, justamente realizado en Achiras, en el impacto de la presa, que cómo afectó a la comunidad de algas, siempre poniendo la lupa en esos lugares que pasan desapercibidos. Y te llevó también a la elaboración de este libro que haces en conjunto con César Núñez, con Romina Príncipe, que nos cuentes un poco cómo fue que se fue dando este proyecto, que después cantó en el libro, que lo tenemos acá en vivo, que es precioso. Es hermoso, precioso. Sí. Muy bello. Y todo el proceso fue muy lindo porque surgió desde una ONG, que es un grupo de vecinos, de gente que tiene casa o que vive en Villa Caña del Sauce, a orillas de este río que es hermoso. Yo iba muchas veces en vacaciones cuando era chica y es como un lugar de nuestras sierras que se ha conservado muy bien, ese río es precioso. Y bueno, y justamente había un grupo de vecinos preocupados porque justamente se mantuviera de esa manera durante muchas generaciones más. Esta ONG es la Monterita del Quillinzo, que es un grupo que empezó más con la observación de aves, pero fueron ampliando esa mirada a justamente repensar esta relación con la naturaleza, cómo puede ser equilibrado nuestro vínculo de uso y de disfrute de estos ambientes naturales. Y bueno, entonces ellos nos buscaron con esta preocupación de proteger este río como grupo de investigación. Se acercaron a la uni y empezamos ahí a sumar gente, a ver qué podíamos hacer. Nosotros desde la ecología acuática trabajamos con algas y macroinvertebrados, pero empezamos a sumar a microbiólogas, al grupo de geología, los de aves, los de anfibios, los de peces, como que se fue armando un grupo grande de investigadores desde las distintas comunidades y la gente que todo el tiempo ellos como ONG y los vecinos estaban siempre curiosos y preocupados por qué íbamos encontrando, qué se iba descubriendo, cómo estaba el río. Y entonces desde el principio habíamos pensado en que quedara un material físico, digamos, algo que quedara como información de base y que ellos pudieran consultar. Entonces habíamos tenido esta idea del libro, pero después se le fue dando forma a que no fuera un libro solo como un informe técnico con información de esas comunidades, sino que reflejara justamente todo este trabajo en conjunto, en equipo, con la comunidad, y que entonces fuera en un lenguaje atractivo, que se entienda, que cualquiera pueda querer leerlo, y que también refleje todas las cosas que se fueron haciendo, porque a lo largo de esos muestreos también se hizo trabajo con la escuela, con gente, turistas o vecinos que así participaban en distintos talleres. Entonces eso está resumido en uno de los capítulos. Y cerramos también todo ese año de trabajo con una feria de ciencia y arte a orillas del Quillinzo, en Caña del Sauce, que justamente permitiera como sensibilizar
esa relación que tenemos con el río, que nos conectemos científicos, científicas, pobladores, el río, la comunidad, como de otra manera, como que el arte sensibiliza, moviliza otras cosas. Y entonces, bueno, hubo música, hubo el mural, cada stand de los distintos grupos tenía cuestiones artísticas también para hacer. Un libro que tiene fotos, también, que tiene ilustraciones también de tu propia autoría, digo, sí. Exactamente. Así que, bueno, digo, también la ilustración, decías, me gusta mucho el tema del dibujo, ¿no? Si me permitís, Quique, preguntarle, porque hace un rato decías que cuando eras chica creías o querías pensabas mucho en lo que tiene que ver con veterinaria, después te diste cuenta que no, que lo tuyo iba por más la biología y demás. ¿Cuándo aparece esto del violín? ¿Cómo aparece, no? ¿Aparece también en esa etapa, desde chica? Siempre me gustó la música. Yo cuando iba a la primaria iba a piano, a una profe particular, y teníamos un piano en mi casa que era de la casa de mi papá, digamos, de chicos, o sea que todavía está ahí. Como que siempre en la familia hay muchos artistas, hubo mucha cercanía con la música en particular, pero el arte en general. Y después, bueno, el violín como que era un instrumento que siempre me había gustado, pero yo decía que lo iba a hacer cuando me jubilara. Como que en la carrera, así, no veía tiempo. Claro, un poquito mucho. Claro, no veía tiempo, así como que Claro. lo veía como algo que necesita tiempo. Y bueno, decía, bueno, cuando me jubile es algo que me gustaría hacer. Y en un momento, cuando estaba todavía estudiando la carrera, la licenciatura, mi papá consiguió un violín del hijo de un amigo. Y entonces dije, bueno, listo, arranco ahora. Empecé con una profe, después lo dejé un tiempo y después ya como que lo retomé, ya casi al final del doctorado, había pasado un tiempo, digamos, y de ahí ya no lo dejé más. Y ahí como que me fui metiendo cada vez como con más compromiso, más dedicación, y ahora estoy en 3 orquestas de acá de la ciudad. Así que es como algo que me ocupa todos los días casi, de estudio y de ensayo. Te imagino en el laboratorio, después ahí en la orquesta, en el teatro municipal, al escenario del otoño polifónico, entonces como... En su casa ensayando. Claro, como en todas las facetas del arte y la ciencia. Sí. Y no sé, me imagino, pensaba en esta comunidad, pensaba en las comunidades tan pequeñas donde la universidad se acerca, y qué es lo que te pasa a vos cuando ves que la gente puede ver materializado su pueblo, su río, no sé cómo es ese impacto. Es muy emocionante, es como una satisfacción, así que hace que cualquier corrida que hayas tenido que hacer, porque siempre estamos así como con muchas cosas y coordinando, valga la pena y como que le da sentido a todo lo que hacemos. Esas caritas sorprendidas de grandes y chicos, al ver a un microscopio, al ver cómo una muestra de agua que vos no ves nada y sacas del río y la pones al microscopio y tiene muchísima vida, es como muy sorprendente, y ver como esas ganas, ese entusiasmo de conocer y de todo lo que ya conocen de su río, todo lo que te pueden transmitir ellos, sobre todo con bichos más grandes, por ejemplo, cuando les mostramos cantos de los sapos y las ranas, son muy graciosos, sobre todo los chicos que son así como muy espontáneos, dicen, oh, ese me tiene cansado, y para nosotros a lo mejor es un bicho re raro. Claro, sí. Pero qué lindo lo que contaba aquí, que recién, bueno, decir que estamos hablando con Luciana Civils, es doctora en ciencias biológicas, es también violinista, y hoy está hablando también sobre estas dos pasiones y este libro que ha publicado. Después vamos a bueno, nombrarlo bien y demás, pero digo, qué lindo lo que te pasó, lo que les pasó cuando una comunidad
se siente tan identificada, ¿no? Con el río, esa comunidad es el río. Esta preocupación que vos recién decías, ¿por qué están acá? ¿Qué está pasando? ¿No? Es como que, digo, seguramente tienen testimonio de qué opinó la gente, de cuáles eran las preguntas más frecuentes por ahí que les hacían, ¿no? Y ese miedo, ¿estará pasando algo? Nuestro río contaminado, ¿no? Sí, tal cual. Eso era algo constante, digamos, en ese tiempo de muestreos. Por ahí hay una mina de fluorita que está aguas arriba del río Quillizo. Entonces siempre es algo que tienen ellos ahí presente, como que hay mucha relación con la gente de la mina y que tiene el compromiso de trabajar bien, tienen todos los protocolos, han sido muy abiertos en que vayamos a ver y todo. Pero, viste, cualquier cambio de color, cualquier cosa que pase en el río es como que están atentos y nos mandan ahí nomás. Eso está buenísimo. Y también, bueno, cuando el libro lo publicamos el año pasado, entonces tuvimos una presentación acá en la Feria del Libro y después lo presentamos allá en la comuna, en un evento que también no fue solamente mostrar el libro, sino que armamos stands con bichos y algas y microscopios y todo como para que tuvieran ahí, con los que estuvieran, un acercamiento a lo que contiene el libro. Y bueno, ahí la gente está súper agradecida y como muy comprometida en difundirlo, en usarlo, en que se le dé vida ahora, digamos, como que esto marcó el cierre de una parte del trabajo, pero es como el comienzo de otra, de empezar a usarlo, porque cada capítulo tiene actividades. Para hacer con las escuelas, ya sea primaria, secundaria. Entonces también es una forma de empezar a trabajar, de vincularse con el río de otra forma y de saber todo lo que tiene, porque ya lo aman, pero conociendo más lo que tiene, es como que pueden conservarlo o pensar en el río de otra manera. Y pienso yo en la Luciana, bueno, bióloga y también violinista. Digo, te estás como enfrentando a públicos distintos. ¿Cuáles son esas emociones que se despiertan ya no al lado del río, sino en ese escenario, ¿no? Hay como muchos paralelismos. Muchos científicos y científicas son artistas, como que es común, sobre todo en la biología al menos. Es como, ya sea desde la pintura, el teatro, la música, es como que hay muchos puntos de contacto, ya sea por la sensibilidad, la curiosidad, la observación, o por también la parte como de lo metódico, la disciplina, el compromiso, digamos, como que hay algo ahí que conecta. Encima el violín, o sea, digo, súper complicado. O sea, bueno, ¿crees en las casualidades? Estoy pensando, porque tu papá consiguió un violín y de repente Luciana lo tomó y dijo, bueno, quizás para cuando te estabas aprendiendo a tocar el piano, ¿no? Claro, sí. Bueno, y después eso, como ese vínculo con la gente, es distinto en que en la orquesta siempre estás como grupo, como protegida, digamos, como que estás dentro de un cuerpo mucho más grande, y a veces en las actividades vos estás más al frente, pero en realidad también, sí, justamente con esta idea de que la ciencia es colectiva, a veces uno da la cara, pero en realidad todo el trabajo de armado para llegar hasta ese momento involucra un montón de personas. De hecho, bueno, algo que en realidad ahí estamos nosotros tres en la tapa como compiladores, pero hay más de 30 autores en este libro, o sea, hay un equipo enorme. Y sí, creo que esa conexión con la gente, como esa gratificación de ida y vuelta, está en las dos cosas, en las dos actividades. Como no es lo mismo el ensayo que después estar en un teatro lleno o en un escenario como del anfiteatro, donde la gente siente eso que vos estás dando y te lo devuelve también, porque no tocas de la misma forma si estás solo o si estás ensayando que en la actuación. ¿Y componés también? No. Todavía no. Todavía no. Pero puede ser. Capaz dice para cuando se jubile y empieza a componer.
No No. sé. Además es no era súper geniera, súper dotada. Súper Los dotada. adjetivos de la entrevista. Sí, de la entrevista. El entrevistado siempre tiene así como esas palabras así. Así que bueno, La una descripción. súper dotada Luciana, así que en cualquier momento, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué también. no? ¿Tenés referentes? Digo, cuando empezaste a tocar el violín dijiste, yo quiero, o este es mi referente, Y hay como muchos violinistas, así que, o obras también, capaz que vos decís como que te gustan. Eh, pero bueno, de a poco como te vas metiendo y descubrís otras cosas. También descubrir todo lo que hay en Río Cuarto. Bueno, mi novio es violinista, es profe de violín, es director de una de las orquestas. Y ahí como que descubrís como todo lo que hay detrás también de ver una actuación y ir una vez a un teatro y todo el trabajo que hay previo, a lo mejor un año de trabajo de escribir arreglos y de ensayar, de preparar y para llegar a ese momento de la actuación, digamos, que por eso muchas veces las repetimos varias veces, porque todo el trabajo que hay detrás, bueno, y que también es como un paralelismo con lo que pasa en la ciencia, ¿no? De como años de estudiar, de trabajar, de licenciatura, de doctorado, de estudios muy largos que llevan mucho tiempo, que uno por ahí te preguntan a lo mejor a veces sobre un resultado y en realidad lo importante es todo el proceso. Claro. Y como lo importante que tiene comunicar y que la gente conozca como todo ese proceso que hay detrás es muy valioso. ¿Y qué te pasa cuando llegás, por ejemplo, a espacios como decís, de comunicar, cuando fuiste al Congreso de Comunicación de la Ciencia recientemente, sí. allá en Rosario, digo, cada vez ampliando los horizontes de nuestra universidad pública, ¿qué pasa en ese momento cuando trasciende el laboratorio, el aula? Bueno, ahí en esos espacios como te encontrás mucha gente que hace lo mismo, que tiene como ese mismo compromiso, esas preocupaciones de que se pueda comunicar la ciencia de una forma más real, más cercana, que involucre que lleve a que la gente lo vea como algo de tu día a día, que está en todo lo que hacemos y que no hay una verdad absoluta, acabada y que no tenemos respuestas para todo, sino que justamente mostrar esos procesos, mostrar las personas que hacen ciencia, como parte de ese trabajo con la comunidad, surge como algo común en muchos espacios. Este es un congreso de comunicación pública de la ciencia que reúne comunicadores, periodistas y científicos más desde las ciencias exactas, digamos, muchos biólogos y biólogas, que digamos desde equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios vienen trabajando en esto, en poder involucrar a las personas y que veamos que la ciencia está en la toma de decisiones de nuestro día a día o podría ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y a conocer y valorar mucho de lo que tenemos desde la biología. Hay mucha también conexión entre la ciencia y el arte, justamente no solamente como una herramienta o como un puente, sino como parte de ese proceso de descubrimiento, de relacionarnos con el ambiente. Sí, se hace mucho, sobre todo en La Plata, en Córdoba, hay grupos así como bien fuertes. Y bueno, es algo de lo que quisimos impulsar desde la facultad también, con la vinculación con las escuelas, que la facultad tiene una historia muy larga de trabajo con las escuelas, de vinculación tanto a nivel secundario como primario, pero lo tratamos de organizar en un programa que justamente tuviera distintos públicos de acuerdo a las edades para trabajar con esta mirada de la ciencia, de romper un poco estereotipos. Desmitificar un poco, ¿no? Pienso en esto de comunicar la ciencia. También preguntarte cómo crees o qué valor le das a esta desmitificación en un contexto de también ataque a la educación pública. No sé cuál es tu mirada al respecto. Sí, todas estas actividades han cobrado como mucho más peso, como que
quizá algo que muchas veces no es valorado desde una evaluación en CONICET, por ejemplo, empezó a cambiar eso y mucha gente lo empezó a hacer más, justamente a salir del laboratorio y empezar a contar más lo que hacemos a raíz de estas desvalorizaciones y de verdades falsas, digamos, de desinformaciones, que bueno, que justamente tratar de que la gente vea en dónde está la ciencia, en dónde está lo que hacemos, tanto la ciencia básica como aplicada, digamos, si lo queremos clasificar así, o la diversidad de ciencias que hacen falta para abordar una problemática socioambiental compleja y que una disciplina sola no lo puede abordar sola, y cómo trabajamos tanto en comunidad que, bueno, todo eso, estas actividades de comunicación o de vinculación nos ayudan a construir juntos esa imagen de la universidad, del científico, de la ciencia, más real, más cercana a la realidad, digamos, que podamos. Y ha crecido mucho estas actividades. En este congreso había muchísima gente, era internacional, había gente de Chile, de Ecuador, incluso de otros países que, bueno, en general en Latinoamérica pasa, digamos, que hay que defenderlo y mostrar la realidad, digamos, de estos espacios y de la importancia que tienen. No tenemos mucho más tiempo, pero preguntarte, hablabas de comunicación, de comunión, comunidad, y hablábamos de ciencia por un lado y hablábamos de el arte por el otro. En ese libro hay un montón de profesionales, de investigadores, de biólogos y demás, incluso artistas. Todos son necesarios, ¿no? Uh-huh. Todos lo fueron. Todos ocupan un lugar. Si tuvieras que decir en estas orquestas de las cuales formas parte, ¿qué lugar ocupa el violín? Para vos imagino que en grado de responsabilidad al 100%, pero ¿qué lugar te parece ocupa en lo que tiene que ver la ejecución del violín, en lo que tiene que ver con el todo que la orquesta ofrece? Bueno, por ejemplo, la orquesta municipal principalmente es de cuerdas. Entonces ahí tenemos el piano y las cuerdas, hace que los violines, así como grupo están los violines primeros y segundos, son como la parte más fuerte, que en general llevan la melodía, digamos. En la de tango también ahí cobra más valor el bandoneón, el piano, el contrabajo, pero también siempre el violín tiene un rol muy importante como por ser agudo, digamos, que lleva las melodías, lleva como gran parte del tiempo ese protagonismo. En la filarmónica, que ya involucra también percusión y vientos, ahí depende del momento, tiene más peso a lo mejor una flauta o una trompeta, y en otros momentos los violines. Es como más un juego ahí, dependiendo de las obras así más sinfónicas, ahí va rotando un poco más. Pero siempre se admira la capacidad para tocar el violín, porque digo, es difícil. No debe ser fácil. No. No, para nada. Es difícil arrancar, pero bueno, sí, hay que tener una constancia. Siempre Y constancia. un oído también, bueno, para todos los sí. Que hacen música, Sí. o sea, el oído me parece que es Fundamental. Sí. Bueno, Lucy, la verdad, un placer haberte tenido acá. Primera entrevistada en vivo, autora del Río Quillinzo como espacio de encuentro, justamente el arte y la ciencia fortaleciéndose en un contexto de lucha. Muchísimas gracias, no sé si tenés algunas palabras más. No, bueno, agradecerles, la verdad que muy lindo poder hablar de estas cosas así relacionadas y que muchas veces uno lo vería como algo separado y en realidad confluyen. Siempre me dicen que tengo que tocar en alguna de las actividades que hacemos. Claro. No lo he hecho. No lo he hecho. Claro, al lado del río, imagínate. No. Ah, qué lindo. No. Es distinto Broche de oro. tocar sola que en una orquesta. Así que ya mi novio me dijo, bueno, armemos una sinfonía del río. Sí. Además tu novio es profe también. Sí. Pueden hacer Sí. Me lo imagino también con los guardapolvos, con los tubos de ensayo. Digo, te haces una apuesta hermosa. Y que los zapitos del río, y que yo también aporten los suyos. Precioso. Para quienes quieran adquirir el libro. Digital está disponible en la página de Unirío, de nuestra editorial.
Está disponible gratis y si no se puede comprar el impreso en la editorial de allá en la De la Uni, en Unirio. Sí. Muchas Bueno, gracias. agradecerte. Kiki es tu Inmenso. cuñado. Sí, Sí, también también. hay un nexo ahí. ¿Le conocías esta faceta también? Un poco. ¿Es la Un primera poco. vez que te entrevistan? Sí, eso sí. Eso Me sí. conoce más del otro lado, Claro. Bueno, artístico. hoy te conoció Hoy nos más como formalizamos. Ah. entrevistador, digamos, Sí. entrevistando. Sí. ¿Te sentiste cómoda? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Bueno. la próxima venís con el violín sola. Sí. Bueno. Hacemos un solo ahí. Dale. No prometo nada. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Luciana Civis Martina. Ella es investigadora de CONICET, bióloga y nos estuvo acompañando en el detrás de escena.